Debes amarlos, John. No dejes que el pecado te lo impida. Tráeme ese. A pesar de lo que has hecho, aún puedes salvarte. No estás aquí por accidente o casualidad. Estás aquí por la gracia de Dios. Te ha dado un don. Ahora lo único que queda es saber si lo aceptarás o lo rechazarás. Debe alcanzar la expiación. O la puerta del Edén se cerrará para ti, John. Sí, Joseph. Confesarás todos los pecados que hayas cometido, no importa si son pequeños o insignificantes. Te los voy a sacar. A ver si te mereces la expiación. Nuestra libertad. Nuestra fe. Pero no se lo permitiremos. Sheriff, vamos. Espera, Marshall. No dejaremos que su avaricia, su inmoralidad y su depravación nos hagan más daño. Sheriff, No sufriremos más. No, a la mierda. Joseph, sí. Tengo una orden de arresto en tu contra por sospecha de secuestro con perjuicio. Ahora sal con las manos en alto y donde pueda verlas bien. Aquí están, langostas en el jardín. Vienen a por mí. Han venido a apartarme de vosotros. Quieren destruir todo lo que hemos creado. ¡Espera, no toques esa arma de servicio! ¡Venga! ¡No te muevas! ¡No dispares! ¡No dispares! ¡Bajad las armas! ¡Calmaos todos! Esperábamos este día. Estamos preparados. Idos. Idos. Dios no dejará que me lleven. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno: ven y mira. Ven, avanza. Y yo miré. Y vi un caballo blanco. Y el infierno le siguió. Sheriff, espera, Marshall. A veces es mejor dejar las cosas como están. Nos vamos, novato. ¿Qué coño estás haciendo? ¿Qué haces? ¿Qué cojones estás haciendo? Sheriff, vuelve aquí. Cállate y escucha. Como lo esposes, ninguno de nosotros saldrá con vida. Haré que os detengan a todos. Que así sea. In the west shall rise a sinister creed. The rich will get what they want. The poor will lose what they need. Far Cry 5 carga con el sello de Ubisoft, con todos sus pros y sus contras. Si ya jugaste alguna entrega anterior de la saga Far Cry, algún Assassin's Creed de los 800 que existen, o de Division, puedes casi sentir la marca de la casa mientras inicias el juego.
Far Cry 5 es un juego que, como cada juego de Ubisoft, puede resultar ciertamente repetitivo y poco innovador respecto a su entrega anterior, pero en lo que sobresale indudablemente es en la historia. En esta ocasión nos toca liberar a una región ficticia de Estados Unidos del dominio de una secta pseudo-religiosa que ante los ojos de todos fue creciendo sin mayor oposición, que están armados y son sumamente peligrosos. Cuando un pequeño grupo de policías se dirigen a arrestar al líder de la secta, de nombre Joseph Seed, es en ese momento cuando se desata la locura y tomamos el mando de uno de los policías, en nuestra solitaria campaña para terminar con los sectarios y liberar a esa región. Joseph Seed, nuestro antagonista, también llamado padre por sus fanáticos, junto a sus hermanos John, Jacob y Fate, lideran lo que ellos llaman la Puerta del Edén, que es un culto subversivo y violento. Pero, ¿es la historia de Far Cry 5 pura ficción y locura desenfrenada dignas de un videojuego de disparos? ¿O puede realmente ocurrir algo así en la vida real? Pues bien, Far Cry 5 parece haberse inspirado de la realidad, más que ser una invención ficticia y estrafalaria. Momentos en la historia hay muchos por desgracia, así que no es una inspiración o una adaptación de algún hecho en específico, sino probablemente de varios. Pero hablando de sectas y sus efectos devastadores e inhumanos, en esta ocasión te voy a hablar de un caso de una secta pseudo-religiosa que guarda cierta similitud con el poder que demuestra el antagonista del juego de Far Cry 5. El Templo del Pueblo, una secta liderada por el pastor Jim Jones, secta aceptada en la Iglesia Cristiana en 1960 con la asignación denominada como los Discípulos de Cristo, su pastor Jim Jones era parte del Partido Comunista, incluso antes de formar su secta pseudo-religiosa, algo francamente dicotómico. De forma por demás extraña y antagónica, tenía como figuras o modelos a seguir a Jesucristo y Marx, ambos en la misma mesa. De esta forma, su doctrina se convirtió en lo que él llamaba un socialismo apostólico, en donde Dios y el socialismo en la tierra eran una misma cosa. Vaya locura. Decía estar en contra del racismo, y su forma de demostrarlo fue mediante la adopción de 6 niños de diferentes razas o etnias, en lo que él denominó como la familia arcoíris, para declararse así en contra del racismo. Pero, casi 2 décadas después de formada su secta, esta empezó a tener rechazo en Estados Unidos por las constantes acusaciones de maltrato, amenazas y extorsiones. Además, otras iglesias protestantes en Estados Unidos lo acusaron por su afiliación comunista, que es una ideología contraria a la religión, y ahí fue donde comenzó la vorágine hacia la locura. Con cada vez menos apoyo y más críticas, y la vigilancia de la ley en sus actos, aquel líder, que al principio se vendió como un pacifista, amoroso, religioso y antirracista, empezó a revelar su verdadera cara. Incluso él mismo se definía como una divinidad no menor a Jesucristo. Con esa frase era más que suficiente para tener claro el panorama de ese charlatán y su sociopatía. Pero, desgraciadamente, y como en cada uno de estos casos criminales, estos personajes saben cómo manipular a los más susceptibles, los desquiciados, a los más ignorantes, los más enfermos, a los más rotos y solitarios. Jim Jones, ante la presión, no tuvo más salida que irse de Estados Unidos e intentó fundar lo que él llamaría el paraíso en la tierra, lejos de la tiranía capitalista de Estados Unidos. Se dirigió a la Guyana, en la parte norte de América del Sur, cerca de Venezuela. Ahí consiguió una importante porción de terreno y fue seguido por más de 900 fieles, los cuales cerca de la mitad eran afroamericanos, que habían empatizado con su discurso supuestamente antirracista. En 1975 arrendó 140 hectáreas en la Guyana y llamó a aquel proyecto surrealista como Jonestown. Hasta este momento, haber hecho lo que hizo, fundar prácticamente una ciudad en otro país, comprar o arrendar 140 hectáreas, algo así como decir la superficie igual a 22 veces la superficie del Estadio Azteca, en México. Esto nos da una idea del poder y dinero que acumulaba este criminal sectario. Con su particular forma de manipular, le inculcó a sus fieles fanáticos que su acérrimo enemigo era el capitalismo, e insertó la idea del fin del mundo o la llegada del apocalipsis por parte de sus enemigos capitalistas, dándoles la preparación para su destino. Aquella locura llamada Jonestown se convirtió en el paraíso socialista, una comunidad multirracial llena de esclavos, pobreza, miseria, de tortura y un líder divino por el cual cualquiera de sus fieles fanáticos daría su vida.
Los detractores eran castigados y los niños torturados, de formas perversas y terribles si osaban cuestionar o dudar del líder. Para hacer aún más bizarra la locura, mezcló el evangelio con los postulados marxistas. De esta manera, aquel supuesto paraíso en la tierra tenía más cara de gueto nazi que de un verdadero paraíso terrenal. Jim Jones, aun con todo su poder sobre sus fieles, sabía que no poseía el poder sobre el mundo, y presentía su caída, ya fuera por una rebelión interna o una intervención del exterior, por lo que organizaba simulacros en donde obligaba a sus fieles a tomar una sustancia que podía ser un veneno, reafirmando así su lealtad, en un acto que él mismo denominó como las noches blancas. Constantemente les decía que ante cualquier eventualidad solo podían huir a Rusia o bien realizar un suicidio revolucionario, dándoles solamente esas salidas y siempre bajo amenaza. Un 17 de noviembre de 1978 arribó a aquel desperdicio sectario y socialista el congresista de California Leo Ryan, junto a algunos familiares y desertores de aquella secta. Fueron recibidos con supuesta cordialidad por Jim Jones y su secta, pero el congresista invitó a cualquiera que decidiera salir de ahí a seguirlo, lo que desató la furia del tirano y finalizó con una balacera donde fue abatido el congresista, 3 periodistas y algunos desertores, además de que los sectarios destruyeron la aeronave en la que regresarían a Estados Unidos. Esa fue la declaración de guerra y el inicio del fin de la secta de Jim Jones. Al día siguiente, con lo que significaba la muerte del congresista a manos de sus sectarios, Jones empezó a hablar por megáfono a sus fieles para que se prepararan para el final. En un acto surreal, los fieles acataron las instrucciones del sociópata criminal Jim Jones y empezaron a repartir y tomar una dosis de cianuro con jugo de uva. De acuerdo con testimonios y desertores y sobrevivientes, sí existían quienes se oponían a los designios de Jones, pero éste contaba con una base leal de fanáticos que obligaba y atemorizaba a los demás. Si alguien se oponía, era inmediatamente linchado y obligado a acatar. Cerca de 200 niños y bebés fueron ultimados con esa dosis criminal de veneno. Fueron un total de poco más de 900 personas, entre adultos, niños y bebés, los que perecieron por propia mano en un acto que soy incapaz de comprender. Periodísticamente, esa noticia recibió el nombre como el mayor suicidio en masa de la época. Jim Jones no fue capaz de beber su propio veneno, pasar por el tormento lento y doloroso que sufrieron sus propios fanáticos, y se disparó en la cabeza. Toda la historia parece como sacada de la mente retorcida de un escritor alcohólico y depresivo, o la de un cineasta sensacionalista, mórbido y controvertido. Pero no, fue un hecho real de hace poco más de 40 años en un mundo y una sociedad no tan distantes a la nuestra, lo que hace aún más impactante esta historia. Las sectas, los personajes manipuladores y criminales siguen existiendo, a la vista de todos. Se forman y siguen creciendo en todos lados. Como ejemplo, tenemos los casos de Kid Raniere de la secta NXIVM en Estados Unidos también, o el de Nazón Joaquín, líder de la Luz del Mundo, acusado de abuso infantil y explotación sexual en México, y que también guarda mucha similitud con el caso de Jim Jones. Este es el fundamental problema para cualquier sociedad. Los embusteros y manipuladores, en todas las áreas, ya sea en la religión, en la política, en la sociedad civil y hasta en el sector productivo y empresarial, van a seguir existiendo, van a seguir intentando controlar a las personas e intentando lograr sus crímenes. Pero los charlatanes no son nada sin una audiencia, no son nada sin los fanáticos y sus mentiras no tienen ningún poder si quien los escucha es capaz de razonar y entender libremente. Son las personas las que dotan de ese poder a los charlatanes y manipuladores. Los dictadores, en la historia, serían un mito si no hubiera sido por los pueblos que se entregaron de manos abiertas al discurso ideológico del dictador. La situación es bastante compleja. A veces todos los factores posibles se combinan y se logra el preciso momento para que un manipulador se encumbre y adquiera poder. Pero dime, ¿tú qué piensas del tema? ¿Ya habías escuchado de esta noticia y qué opinas al respecto de los movimientos sociales, religiosos o políticos extremistas, las sectas y los líderes que terminan revelando su verdadero rostro criminal?